Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto estar con ustedes. Este año la pandemia le ha traído a muchos tristeza, desesperanza, preocupación, desasosiego, también impaciencia, intranquilidad y hasta frustración. Las noticias y las cifras no es que sean alentadoras y además el tercer pico, que trae consigo un incremento de contagios y de fallecimientos, deja esa sensación de que esta crisis está lejos de terminar. Pero ¿cómo encontrarle ese lado positivo a todo esto? ¿Cómo sobrellevar esta difícil situación y hacerle frente a toda esta realidad? Por eso hemos invitado esta noche al Rodrigo Córdoba, él es médico psiquiatra. Doctor, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Juanita, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. Me alegra que esté con nosotros. Bueno, ¿cómo podemos ser positivos en medio de todo esto, de este panorama que estábamos mencionando hace unos segundos? Una de las peores crisis que la humanidad ha enfrentado en los últimos tiempos, además. Sin duda, como tú lo planteas, es un hecho inédito, una crisis, como tú la llamas, inédita. Yo creo que nadie en la humanidad alcanzó a prever las proporciones que esto tendría. Pero sin lugar a dudas, creo que aquí surge la posibilidad de que la humanidad se mire hacia adentro, que sea capaz de encontrar una serie de elementos, y creo que esas reflexiones tienen que estar encaminadas a salir adelante. Es absolutamente cierto, las cifras así lo demuestran, de que hay una gran cantidad de pérdidas humanas que significa mucho dolor para muchos. Yo creo que todos hemos tenido conocido que se ha perdido un cercano, y esto pues significa dolor. Pero yo creo que la reflexión y lo importante es que yo tengo la convicción de que la humanidad saldrá adelante, la humanidad sobrevivirá. De hecho, pues este hallazgo de la ciencia de encontrar unas vacunas que sin duda necesitan toda la celeridad, yo creo que la esperanza tiene que estar puesta en las vacunas, porque en la medida que esta inmunidad se vaya generalizando, sin duda la sociedad volverá a ser, el mundo volverá a ser como era y como lo recordamos. Pero lo importante es no dar ese paso sin tener claro que esas enseñanzas son importantes. Yo creo que lo primero es que los seres humanos somos finitos, que esto no tuvo distingos ni consideraciones ni de grupos sociales, ni de sexos, pues quizás más con ciertas edades, pero en general todos podrían estar propensos a tener un ataque importante del virus. Entonces yo creo que eso al ser humano lo tiene que volver más humilde, y yo creo que esa humildad terminará promoviendo valores significativos en los seres humanos, es decir, la solidaridad, la fraternidad, este motor que nos ha traído por todo este tiempo como es la esperanza. Sin duda yo creo que serán elementos que a la humanidad le servirán y que tendremos unos seres humanos distintos. Y obviamente este motor, esta posibilidad de atravesar, porque ya cada vez vemos más luz al final del túnel, cada vez podemos encontrar muchas cosas de la familia, del amigo que se preocupó por nosotros. Son cosas que yo creo que nos invitan a vivir, y en la medida que encontremos situaciones que nos hacen más ricos interiormente y que podamos tener más fuerza con la esperanza a bordo, pues sin duda creo que así será la manera de pasar el río. Como siempre, los ríos no se pasan de un solo salto, sino se pasan de piedra en piedra. Yo creo que estas enseñanzas nos enriquecerán y ojalá a todos nos sirvan para salir adelante y seguir adelante. Claro, y qué bonito también tener y hacernos en la mente como esa imagen de ir cruzando un río. Y eso que usted está mencionando, doctor, me parece pues clave también, es como fijar la mirada en esos ejemplos, en esos pequeños detalles, uno podría decir, del día a día que tratan de mantenernos a flote. Por ejemplo, lo veíamos este fin de semana, esa imagen en Israel de ya la gente pudiéndose quitar el tapabocas porque han logrado un plan de vacunación exitoso, porque finalmente han bajado las cifras de fallecidos y de contagios, y eso les permite ya liberarse por lo menos en este momento del tapabocas. Fijar también la atención en esos casos de éxito y en esas cosas que nos pasan todos los días que también pues vale la pena, ¿no?, tener ahí presentes. Pero mientras vamos cruzando ese río y está difícil, miles o quizá millones de personas
pues también están hartas de los encierros y las restricciones. Llevamos más de un año en medio de esta pandemia, ha sido muy difícil y lo digo porque lo he escuchado, pero también vivido. Hay gente y nos pasa que, por ejemplo, vamos atravesando en este momento la pandemia, pero vuelve y se presenta un nuevo pico y vuelven las restricciones y vuelven las medidas y vuelven los casos y demás. ¿Cómo aceptar y adaptarse otra vez a esta situación que está lejos de irse? Juanita, yo creo que ahí lo inédito, lo distinto, lo particular, porque yo creo que todos, cuando empezó esto ya hace un año largo, todos pensábamos que era algo circunscrito en el tiempo, que era así como los yogur que traían fecha de vencimiento y que allí se acabaría. Y yo creo que es el momento que ha puesto a prueba de una manera, eh, de una manera significativa la salud mental, porque salud mental no es no tener enfermedad, salud mental es la capacidad de los seres humanos de adaptarse, de enfrentar, de sortear los eventos críticos de la vida. Entonces, sin duda, nosotros veíamos que al principio eran estas reacciones que tú enumerabas al principio, el miedo, la frustración, el fracaso, el insomnio, a veces el abuso de alcohol en sustancias en algunas personas, luego la aparición de patologías y en lo tercero que hemos visto es ese aburrimiento, es decir, y el aburrimiento surge porque hay una situación constante de tensión o depresión y la limitación para tener cosas que nos producen gusto, que se nos parezcan, que nos sean agradables. Pero sin duda es inédito porque nadie pensó que esto íbamos a tener estas subidas y bajadas tan bruscas, más o menos casi caídas, donde todo el mundo empieza a respirar nuevamente y luego otros momentos de ascenso en la dificultad. Entonces, yo sí creo que es el momento de sacar lo mejor de cada cual, fortalecer, mantener en la medida de lo posible los contactos con los afectos. Yo creo que todos hemos aprendido a llenar, a cargar nuestros, nuestros ánimos con esa cadena de afectos, con la sonrisa, con la mirada, con la palabra de apoyo, a sortear quizás, a mirar la perspectiva, a ver que quizás y frente a una afrenta tan grande estamos saliendo adelante, vamos caminando en ese norte que nos hemos planteado. Yo creo que eso y entre todos, y ojalá tengamos la perspectiva siempre presente que seguramente el mundo es de todos y para todos. Entonces, si somos capaces de ser solidarios los unos con los otros, a lo mejor vamos a tener un mundo distinto, un país distinto, pero por lo menos con certeza sí un grupo cercano distinto, porque si somos capaces de generar esta idea de la fortaleza que generan los afectos, es muy importante. Y hay una situación que usted está mencionando que es muy importante y esa tiene que ver con la incertidumbre, con no saber qué viene en el futuro. Y por ejemplo, si nos llegan, doctor, ideas negativas, incluso catastróficas, ¿uno cómo las puede combatir? ¿Cómo cambia ese chip? ¿Cómo entiende que está cayendo, digamos, en esas ideas que no tóxicas y que no son convenientes y sale de ahí? Yo creo que hay una premisa que yo no me canso de mencionar, y es que el equilibrio emocional también se rompe. Y esta crisis yo creo que nos ha puesto a prueba a todos en ese sentido. Todos, yo creo que sin excepción. Por ejemplo, yo que trabajo en esto, que vivo en este oficio, algunos creen que uno es invulnerable a los fenómenos emocionales. No, estos fenómenos emocionales hay que hablarlos en primera persona y días difíciles como hemos tenido todos los he tenido yo y supuestamente estoy entrenado para esto. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y a veces sucede, y yo creo que todos lo hemos experimentado, los días negativos, los días de fracaso, que nos enteramos de la situación compleja de algún amigo, que hemos vivido de cerca algún momento de tensión con un familiar, y quizás nada claro, nada contundente, que dijéramos es hasta tal día o hasta tal hora, sino esta sensación de incertidumbre. Y yo creo que frente a esa sensación de incertidumbre hay que enfrentarlo con la fortaleza de cada cual, con las posibilidades de cada cual y con el vaso lleno, con el pedazo de vaso lleno de cada uno de nosotros. Pero sin duda esas ideas de que hasta aquí llego, de que yo ya no puedo más, de la tristeza, del fracaso, de la ruina, es muy importante quizás intentar primero verbalizarlas,
a ponerlas en colación, cambiar el foco de la atención, intentar distraerlo como tal. Pero también, como lo planteaba inicialmente, el equilibrio emocional también se rompe. Y alguien que tenga una idea de estas características, que sea persistente, que sea duradera, que sea disfuncional, es decir, empiezo a tener yo problemas en mi vida de pareja, de familia, de trabajo social, es el momento de buscar y pedir ayuda, que tampoco nos debemos olvidar de eso, que a veces solos no podemos y que una mano, una muleta a tiempo ayuda a pasar el paso estrecho. Sobre eso, sobre ver el vaso medio lleno, ¿qué hay con esto del optimismo? ¿Cómo podemos no perder la esperanza? ¿Cómo nos mantenemos ahí, doctor? Desde su perspectiva, desde su experiencia también. Sí, primero no exigirnos como seres humanos de una manera drástica, porque a veces pensamos que nosotros no tenemos derecho a sentir momentos difíciles y aún mucho menos los otros. Entonces, pero no se ponga triste, y yo creo que todos tenemos que aprender a conocer de nosotros esas caras de la luna, que a veces somos sonrientes, iluminados y una luna llena, y a veces tenemos una cara que es más oscura y quizás tenerla, quedarse quieto, no exagerarse en eso. Pero sin duda, cada vez que nosotros vemos, como cuando miramos hacia atrás, en todo, en la vida, cuando nos sentimos pesimistas, en las relaciones de pareja, cuando se ponen difíciles, todo el mundo sabe que hay muchas cosas que nos llenan, que nos satisfacen, que nos traen alegrías. Esos recuerdos, por ejemplo, abrigan. Y esos recuerdos son, digamos, la fortaleza, son el elemento para darse cuenta que con esa carga que se lleva en el morral o esa batería que se lleva en la pila interior, son lo que nos va a permitir hacer y aún frente a la adversidad, reconstruirnos, tomar de la experiencia negativa y hacer de esto elementos positivos, es decir, aprendizaje, enseñanzas, valorar quién, cómo y de qué manera me permitieron seguir adelante. Entonces yo sí creo que como siempre todos tenemos espacios donde nos permite esa riqueza, pero vuelvo a lo mismo. A veces esto no es suficiente y yo creo que encontrar a alguien que nos ayude, un tercero neutral, que nos ayude a identificar esas cosas y a pasar a dar ese saltico puede ser conveniente. Y verlo como un aprendizaje constante. ¿Y cómo podemos vencer el miedo cuando llega ese momento de un posible contagio o incluso de morir? Quizás es uno de los retos más grandes, lo vemos diariamente, el amigo, el familiar que llama y nos cuenta que está en una situación de riesgo, obviamente por lo dramático y por lo fuerte que ha sido esta pandemia, pues se nos revive, eso nos hace distinto de otras especies. El ser humano, distinto a otras especies, sabe que va a morir. Entonces eso pues nos lo revive y nos lo presentifica y esas angustias pues empiezan a paralizar a las personas. Pero precisamente es de esa inercia en la que hay que moverse. Yo creo que las personas que se ponen proactivas, que mantienen sus cuidados, que están monitorizando, tienen un contacto directo con su médico, con quien lo cuida, la clínica, el asegurador, esos elementos son importantes para enfrentar esta adversidad. Yo creo que a veces se nos olvida que la mayoría, por fortuna, la mayoría, la gran mayoría de las personas salen adelante de esta situación y muchas veces en unas condiciones no tan fuertes, aún de las personas que han tenido una severidad mayor con esta situación, han salido adelante también una gran mayoría. Entonces yo creo que más que ver que esto es como una condena, como una situación fatal, es revestirnos de los mejores arrestos, porque unos cuidados, una vida sana, el sol, el ejercicio y unos elementos psicológicos llenos de optimismo, de esperanza y de positividad es la mejor ayuda para enfrentar pues esa amenaza que es el diagnóstico del COVID-19. Claro, doctor Córdoba, lo que pasa es que también muchas veces nos encontramos o tenemos familiares, amigos que ven esta situación de una forma muy negativa. Uno incluso puede caer dentro de esa categoría. ¿Cómo podemos interactuar con estas personas? Como sucede, yo creo que todos, como sucede en la vida,
Yo creo que todos, y todos lo hemos vivido, encontramos la persona que tiene más una tendencia pesimista, que tiene más una tendencia a ver el lado difícil, el lado estrecho, el lado complejo. Yo creo que con realismo, los datos, independiente de lo fuerte, lo dramático, los riesgosos que son, ver con objetividad los datos son positivos. Por fortuna, insisto, la mayoría de las personas que han tenido contacto con el virus han salido adelante y hoy en día están en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Tenemos elementos como es la vacuna, que ojalá esta vacunación se haga masiva de una manera geométricamente, es decir, que sea muy expansiva, que le llegue a todo el mundo lo más pronto posible, tomar los ejemplos de otros lugares. Tú hacías referencia, Juanita, a lo que sucedió en Israel, que ya llegaron a la otra orilla del río. Entonces yo creo que todos estos elementos podemos ser con calma, sin vehemencia, sino con objetividad, empatía, teniendo la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y teniendo la capacidad de comunicar, convertirse en procesos que permiten seguir adelante. Claro, tratar también de encontrar un punto medio en la situación, y esto se lo quiero preguntar porque muchas veces uno quiere ayudar al otro, pero tampoco quiere dejar de ser empático por lo que está sintiendo, y también cuando el otro está hablando también siente que se desahoga. Así las cosas, doctor, ¿cómo podemos motivarnos y también motivar a otros de una manera respetuosa, por decirlo así? Juanita, yo creo que aquí nos tenemos que evocar de que todos somos individuos, es decir, todos vivimos nuestros temores, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones de una manera diferente, de una manera individual, es decir, como el individuo. Entonces, yo creo que empático parte de la perspectiva de que el otro tiene sus propios temores, que hay que acompañarlo según sus propios temores. Entonces, en ese sentido, tener la capacidad de entender que el otro está teniendo un sufrimiento en sus particularidades. Lo que a nosotros nos parece mínimo, una bobada, como se diría coloquialmente, a la otra persona le parece una situación pues muy contundente, muy dramática, muy fuerte. Y allí quizás surge la fortaleza. Por eso siempre buscamos al amigo que es capaz de entendernos, de escucharnos, de ser capaz de escuchar al otro y de no juzgarnos, porque si nosotros intentamos, o con la fuerza, o con los gritos, o con la vehemencia, volver al otro que se parezca a mí, que piense como yo, es muy difícil que nos convertamos en ayuda. Entonces yo sí creo que hay que tener presente esas premisas, que cada cual es dueño de sus temores, que tengamos capacidad de escuchar esos temores y si vemos que esto no es suficiente, tener la claridad para mostrarle que necesita ayuda y que quizás no somos nosotros, sino un tercero neutral o un profesional de la salud en este caso. Doctor, y en medio de todo esto, pues tantos sueños que quedaron aplazados, tantas metas que quedaron en pausa, y según lo que estamos viviendo y esa incertidumbre que igual no sabemos que viene, ¿es aconsejable seguir aplazando esos proyectos? ¿O cuál es su recomendación? ¿Hay que seguir adelante pese a que podamos fracasar en eso también? Pero con objetividad, porque yo he visto, y en estos tiempos, algunas personas, desde los que dicen esto ya fue así, así, tocó vivir como tocó, y esas conductas temerarias a veces es como una necesidad de negar, como si esto no estuviera sucediendo. Yo creo que no podemos perder la objetividad. Entonces, sin duda, ser capaz de identificar, de identificar las posibles elementos más fuertes, las debilidades, franquearlas. Y sin duda hay proyectos que habrá que seguirlos adelante, pero eso no quiere decir que de hoy para mañana a mí esto ya lo que fue y me tiré al charco, como dirían en ambiente de visita, y mantener esa objetividad y en lo posible, si uno siente que está siendo muy emotivo, seguro que hay alguien que es capaz de aterrizarlo a uno y busque, ustedes saben quién es el familiar o el amigo, que es capaz de aterrizarle uno las cosas y yo vuelvo al río. Esos proyectos no los podemos salvar el negocio, el
proyecto, la empresa en que estábamos, no se hace de una noche a la mañana solo porque yo pongo arrestos y fuerza de voluntad. Ir de paso a paso es más seguro para no caerse. Y con los pies bien puestos en la tierra. Doctor Córdoba, muy brevemente, ya para concluir este segmento, un mensaje a quienes están conectados con nosotros, rápidos consejos para sobrellevar este tercer pico de la pandemia. Sin duda, esto es una situación que nos genera eso, una sensación de incertidumbre, de aburrimiento, de desconcierto. Pero miren objetivamente que lo que vemos en el camino es que hay mucho más luz que al final del túnel que hace esos procesos. Si nosotros seguimos caminando hacia esa luz, cuidándonos, ayudando a cuidar a los otros y manteniendo esos elementos tan valiosos de los seres humanos, como es la solidaridad, la fraternidad, la humildad, y mantenemos la esperanza en que vamos a llegar allá, seguramente pasaremos esta noche oscura y nos encontraremos para abrazarnos. Ojalá que pasemos esa noche oscura muy pronto, doctor. Es el temor al contagio, el duelo por la muerte de un ser querido, la violencia familiar, la pérdida de empleo, el exceso de trabajo, tantas cosas con las que estamos lidiando en estos tiempos. Todos de alguna forma nos vemos también afectados por esta realidad. Darnos la mano es más importante hoy que nunca, y también tener presente eso que usted nos dijo a lo largo de esta conversación. El equilibrio emocional también se rompe, no hay que exigirnos tanto. Son los consejos del doctor Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra. Gracias por acompañarnos, doctor, por sus consejos, por su ayuda y su tiempo. Juanita, para mí es un gusto, como siempre. Cuídese mucho, muchísimas gracias. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos estará acompañando Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el futuro, lo que viene ahora luego de toda la tormenta que se ha originado tras el reconocimiento por parte de la antigua guerrilla de las FARC de uno de los más execrables crímenes políticos en la historia reciente de Colombia. Estoy hablando del asesinato del ex candidato presidencial y dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995. Lo nuevo fue una rueda de prensa que convocó hoy el senador Julián Gallo, cuyo nombre en la guerra era Carlos Antonio Lozada, quien dio a conocer 11 comunicaciones, mensajes que en ese momento todavía no eran correos electrónicos, que se intercambiaron los antiguos integrantes del secretariado de la guerrilla de las FARC, hablando sobre el antes, el durante y el después del asesinato de Gómez Hurtado. Son mensajes que se enviaban principalmente a través de correos humanos por la selva, en otros tiempos, en los tiempos de la guerra, entre Manuel Marulanda, el máximo jefe de esa guerrilla que murió de muerte natural en 2008, con Alfonso Cano, abatido en el año 2010, además de alias el Mono Jojoy y alias Timochenko, Rodrigo Londoño, que hoy es el máximo jefe del Partido Común, ese antiguo partido político de la FARC. Son correos o mensajes que algunos de ellos ya se conocían en un antiguo libro que recogía la correspondencia de Manuel Marulanda, pero que son importantes porque, entre otras cosas, tienen el mensaje del 2 de noviembre del 95 de Jorge Briceño, el Mono Jojoy, informando al secretariado que habían matado al que él llama el hombre de las repúblicas independientes, o sea, Álvaro Gómez. Luego hay una discusión sobre si se debe o no reconocer el crimen por parte de las FARC, y luego termina Marulanda diciendo que no, que lo mejor en ese momento es que el establecimiento termine en una disputa y en contradicciones, porque incluso habla de un informe de unos militares que le entregaron al expresidente Ernesto Samper, hablando sobre una posible participación de otros grupos en el magnicidio. Lo clave es lo que viene ahora, porque la JEP tendrá que contrastar lo que dijo Carlos Antonio Lozada a propósito hace algunos días, en el que en una versión ante las mismas víctimas la JEP le jaló las orejas y lo criticó porque no entregó muchas pruebas de lo que afirmaba. La JEP por eso hoy le pidió a la Fiscalía una copia de los computadores del Mono Jojoy y del propio Carlos Antonio Lozada para contrastar la información.
Las FARC aquí se juegan mucho, porque si no se demuestra que lo que dicen es verdad y se demuestra lo que dice la familia de Gómez Hurtado, que están intentando encubrir algunos políticos como el expresidente Ernesto Samper en estos hechos, podría expulsarlos de esa jurisdicción y podrían pagar hasta 20 o más años de prisión. Es decir, están en juego ni más ni menos su permanencia en el acuerdo de paz. Por eso será muy importante lo que ocurra en los próximos días con el recaudo de pruebas de los computadores y también otros testimonios. Muy importante, gracias Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.